Saludos a todos mis amados hermanos y amigos. En este subprograma Se nos está haciendo tarde. Hoy vamos a revisar un tema importantísimo en la palabra del Señor que encontramos en Romanos capítulo número 3. Y desde el versículo 20 vamos a reflexionar en lo que nos dice esta doctrina apostólica. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pongamos un punto acá y regresemos un poquito para el versículo 20. Notemos que la santa palabra de Dios, que es inerrante, que no hay nada que se le pueda comparar, ningún punto filosófico, ni religioso, ni legalista, ni judío, ni nada. Dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Subrayemos la palabra justificado, es decir, donde Dios no le atribuye pecado alguno a la persona que lo recibe. Ningún ser humano será justificado delante de él. Delante de los hombres todo el mundo puede justificarse, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Expliquémoslo. Para entenderlo plenamente, valgámonos de algo que está en el comportamiento humano. Cuando el ser humano es un niño, su padre, su madre le advierte: no hagas tal cosa como subirte a una silla o meter el dedito en la corriente eléctrica, porque te vas a caer o te va a ir mal. Pero ¿para qué se lo dijo? Es lo primero que va a hacer el niño, es su comportamiento. Así también la ley que dice no codiciarás, muchas cosas. Cuando vino ese mandamiento, despertó toda codicia en el corazón humano. Por eso es que dice que por la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. No que la ley sea pecado, sino que despierta esa situación en el ser humano que estaba dormida y comienza a pecar. Muy bien, ahora en el versículo 21 dice: pero ahora, notemos el tiempo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Notemos que ya se ha manifestado la justicia de Dios, y contradecir lo que acá estamos leyendo es contradecir a nuestro Dios, que es más sabio que los hombres, que es justo, supremamente, infinitamente justo. Y mientras el hombre es mentiroso, Dios es veraz. Ahora, aparte de la ley, es decir, sin las obras de la ley, y mencionemos algunas obras de la ley: guardar el sábado. No tengo que explicar. Es un mandamiento que algunos creen que no está vigente. Sí que está vigente, pero no de esa manera literal nada más, sino que, como dice la palabra, si Josué les hubiera entregado el día de reposo, no hablaría el Espíritu Santo de otro día de reposo. Así que queda uno para el pueblo de Dios. El reposo es el reposo de Dios. Cuando el Señor hubo terminado su creación en 6 días, en el séptimo reposó y dijo: lo que he hecho es bueno en gran manera. Note la expresión de nuestro Dios. Él se gozó de que todo lo que había hecho era magnífico, de buena manufactura. El Señor lo había hecho muy bien, y por eso, satisfecho, reposó. Es ridículo que el Señor se haya cansado. Él no se cansa, pero sí reposó satisfecho de la obra que había hecho. Israel nunca tuvo eso en su hacer. Totalmente apartados del día de reposo. Lo que hacían era descansar y hacer un rito del Sabbat, como le llaman ellos, ¿verdad? Sabbat. Nunca reposaron. Lo único que hacían era descansar. Pero nuestro Dios lo que quiere es que su pueblo no solamente piense en ese día precioso donde Dios
concluyó sus obras y satisfecho reposó, sino que entremos a las obras de Él. Es fácil descansar después de 6 días de labores, pero qué difícil es para el hombre entrar a las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? A Jesús le preguntaron, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y el Señor respondió, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, a su Hijo Jesucristo. Esa es la obra de Dios. El hombre no tiene nada bueno que hacer, solamente entrar al reposo de Dios y creer en Jesucristo. Muy bien, pero ahora dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, avalada por la ley y por los profetas. Es decir, es algo que está bien detallado, bien establecido en toda la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento y por supuesto con el Nuevo Testamento. De tal manera que todo esto está bien preparado para que nosotros no tengamos ninguna duda, ni permitamos que manipulen nuestra fe, haciéndonos creer que hay que todavía guardar las obras de la ley. Mencionemos un poquito esto porque hay mucha confusión entre muchas personas, sobre todo con esa porfía de los judaizantes que quieren hacer creer que hay que guardar la ley de Moisés. Pero si por esa fue que conocimos el pecado, no es eso lo que quiere nuestro Dios. En los días de los apóstoles como Pablo y Bernabé se suscitó un gran problema, porque muchos que eran de la circuncisión, es decir, judíos, estaban enseñando a los hermanos que se convertían de las naciones del gentilismo. Les decían, es imposible que ustedes sean salvos, al menos que se circunciden y guarden la ley. Fue una corrupción que tuvieron que tener una concentración para que los sacerdotes, los ancianos y los apóstoles del Señor en Jerusalén oyeran lo que estaba diciendo el apóstol Pablo y Bernabé. Y después de estar platicando mucho de esto, llegaron a la conclusión. Y Santiago, el hermano del Señor, dijo, en esto concuerdan las palabras del Señor que dicen, restauraré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busque a Dios. Entonces, hagamos lo que dice el Espíritu Santo. No carguemos a los gentiles con las obras de la ley, que nosotros los judíos no hemos podido con eso. Solo digámosles que se abstengan de fornicación, del culto a los ídolos, de ahogado y de sangre. Por lo demás, pasadlo bien, porque esa es la gracia de nuestro Señor. Ahora estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Y el que quiera estar bajo la ley va a tener que guardar todo lo que dice la ley, porque todo aquel que no persevera en todo lo que dice la ley, pues tuvo una infracción de todos los mandamientos del Señor. Pero el Señor no vino a establecer la ley. La Biblia dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos ya bien claro esto. En el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Notemos cuál es la justicia que se establece, la de Dios y no la de los hombres. Nosotros los seres humanos no tenemos justicia, nacimos sin justicia, como pecadores ofensivos a nuestro Creador. Pero el Señor estableció y lo manifestó ya su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Note dónde está la justicia que se logra: en la fe de nuestro Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí ya empezamos a notar lo que nuestro tema de hoy, que se llama ¿dónde quedó la jactancia? Porque note cómo el hombre se engríe porque Dios lo bendice de alguna manera. Ciertamente el Señor eligió al pueblo de Israel, es su pueblo elegido, aunque yo tengo que hacer una salvedad, pero no todo lo que se mira como Israel lo es en realidad.
sino el remanente de gracia que creen en el Señor y se atienen a lo que el Señor dice y no a lo que ellos proponen. Ese es el remanente que comenzó a ver Elías y que permanece todavía en el tiempo de hoy, en el sentido de que sí hay verdadero Israel en Israel, pero la mayoría no son Israel. Note que el Señor le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas: ustedes no son hijos de Abraham, como pretenden. No, nosotros somos hijos de Dios, respondieron. Menos, porque si fueran de Dios me amarían, porque yo de él salí. Ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Note, judíos, con la barba larga, con el atuendo, con el cantoneo, con la pretensión, y no eran nada, eran contrarios. Por eso hablamos del remanente. Muy bien. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. El Señor no hace diferencia entre judíos y gentiles. Por cuanto todos pecaron. Note que judíos y gentiles caímos en la desgracia de pecar. Todo por la caída de nuestro padre Adán. Heredamos nosotros esa corrupción. Y nos fue tan fácil caer en pecado porque nacimos pecadores. Por cuanto todos pecaron, fíjese la categoría, la condición, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos y gentiles. No importa qué culto hagan los judíos, están destituidos. Están destituidos de la gloria de Dios, porque solo hay una manera de reconciliarse con Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay cosa más loable en el Evangelio de nuestro Señor que la declaración que hace Dios de ser nosotros ahora justificados. Ya no somos ofensores, ya no somos deudores, ahora somos justificados. El Señor nos encuentra libres de pecado a los que hemos recibido esta bendición inmejorable de ser justificados, y el que lo dice y el que lo ha hecho es nuestro Dios. No es la pretensión del hombre, no es el orgullo del hombre, sino que es Dios habiendo actuado. Justificados, dice, gratuitamente, es decir, sin obra alguna nuestra, sin pago previo de nuestra parte, porque el Señor proveyó todo para nuestra bendición, por su gracia. Qué cosa maravillosa es la gracia de Dios. Es el regalo continuo que no merecemos. Nosotros, toda la humanidad merecía ser totalmente desahuciada por Dios, y yo creo que pudo haber el Señor hecho una obra tan tremenda donde ya no existiera un ser humano, porque qué falta de verdad y de justicia ha practicado la humanidad. Pero el Señor, en su amor, porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso de la dádiva del Señor Jesús por parte del Padre es un drama terrible, porque la humanidad hizo lo que quiso con Jesús. Qué manera de matarlo. Realmente fue un asesinato cobarde e injusto, terrible. Aunque todo estaba previsto en la presencia de nuestro Dios y era necesario que eso sucediera. Pero eso no exime de responsabilidad a los que lo traspasaron, a los que lo condenaron a muerte. Terrible la manera tan grosera, tan fatal con que hicieron morir al Mesías. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que gratuitamente nos ha justificado el Señor, pero a Dios le fue tan caro. Yo creo que nunca Dios había invertido tanto de su gloria, de su amor, de su paciencia, de su misericordia, como cuando nos dio a Jesús. Lo dejó ahí y no lo eximió, aun cuando el Señor le decía: Padre, si es posible que pase esta copa sin que yo la beba.
y el Padre en silencio porque no lo iba a perdonar. Él era el que iba a llevar el pecado de todo el mundo. Lo más nauseabundo se cargó el Señor para erradicarlo de nuestras vidas. Y aunque no todos lo reconocen al Señor, los que lo hemos reconocido sabemos que la carga del pecado y nuestra conciencia acusándonos rodó de nuestras espaldas, porque Jesús la tomó y se la llevó consigo y nos dejó a nosotros libres. Ahora bien, la gracia, qué maravilloso es pensar que es algo gratuito. No cobran nada y eso es maravilloso. Ahora, cuando dice la redención, es decir, el pago suficiente, completo, 100%. No como dijo una señora que yo no sé por qué la pusieron a predicar. Sale diciendo que la gracia provee el 60% de la salvación y que el otro 40% es lo que uno tiene que hacer como ser humano. Pero qué ignorancia, qué rebeldía. Yo no sé quién la puso a predicar, debería de leer mejor la Biblia. Jesús pagó 100% de la demanda de justicia. Nosotros no hicimos nada, ni haremos nada. Lo único es reposar en el Señor y darle gracias y alabarlo y darle gloria. Entonces ser verdadero pueblo de Dios que nos dedicamos únicamente a glorificarlo a Él. Y la obediencia que se demanda es por amor. Nosotros no queremos a otro, queremos a Jesús. No tenemos otro líder a quien obedecer, sino Jesús nos inspira tanto amor que nos rendimos a Él por amor. No porque le tengamos miedo al infierno o al diablo, sino porque lo amamos, dado que Él nos amó primero. Lo que nos inspira es obedecerle, reverenciarlo, rendirnos completamente a Él, porque es maravilloso nuestro Señor. Su amor es invaluable. Su misericordia no se encuentra en esta tierra, entre nosotros los humanos. Es tan diferente mi Jesús, que quiso morir por nosotros los pecadores. Se cargó lo peor que había en nosotros para librarnos del mal y de la condenación que ya estábamos mereciendo. Cuando el Señor vino, dijo: yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido a salvar lo que ya se había perdido. Así que es el 100% pagó Jesús. Y con este pago nos libró de ser esclavos del pecado, esclavos de este mundo horroroso que solo se opone al Señor. Cada día salen más opositores y leyes y decretos contrarios al Señor, tan contrarios que lo que están tratando de hacer, desvirtuando la Biblia, es querer hacer creer que Jesús es tan bueno, que no importa quién sea, se lo va a llevar al cielo. No, si no hay fe de por medio, la persona que esté tratando de buscar la verdad, si no tiene fe, no puede salvarse. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, les dijo el Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque es necesario creer. Muy bien, ya explicamos esto. Ahora dice en el versículo número 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Note cómo el Señor instituyó el decreto que el Señor Jesús fuera lo propicio, lo que daría con el resultado oportuno y total para la redención de nuestras vidas. Solo hay que ponerle fe. Y yo puedo decirle por experiencia propia que la fe es un regalo. No es algo que tú haces, no, en ninguna manera. Brota. Y esto viene de antes, porque Dios nos amó desde el principio del mundo. Ya nos amaba y nos puso al buen recaudo del Señor Jesús. Y cuando oímos el mensaje del evangelio auténtico, nos rendimos a Él. Llorábamos porque nos reencontramos con nuestro Salvador. Qué maravilloso es entonces
pensar en esto que el Señor propuso, y nuestro Dios no se va a equivocar. Él solo propuso a Jesús, no propuso la ley, no propuso la ocurrencia de los hombres que cercenan lo que dice la Biblia. Hay lugares mal llamados cristianos que no les importa el bautismo en el Espíritu Santo, no les importa las evidencias de estar llenos del Espíritu Santo, como es hablar en otras lenguas según el Espíritu nos da, como en el Pentecostés, y quieren tener un evangelio light, sin compromiso. Pues no, señores, eso no sirve para nada. O nos volvemos de todo nuestro corazón a nuestro Dios, según dice la palabra, o seremos desechados. Muy bien. Dice también que esta fe recae en su sangre. Por eso el mensaje que se debe oír es que Jesús murió en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores. Quiso el Señor pagar este precio tan grande que debíamos. Incluso teníamos una cédula con un sinnúmero de decretos que eran contrarios a nosotros. Y el Señor, tomando esa cédula, la clavó en su cruz y arruinó todo lo que las potestades y el diablo mismo querían hacer o querían seguir haciendo contra nosotros. Bendito sea nuestro Salvador, que quiso hacer esta operación tan maravillosa para nosotros, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note qué es lo que se debe manifestar: la justicia de nuestro Dios, porque Él, al perdonar el pecado de los hombres, no lo ha hecho gratuitamente, es decir, sin costo alguno. Para nosotros sí, es gratis, pero para Él, repetimos esto, le reportó entregar a su Hijo a la muerte más horrorosa que había en esos días, morir como un delincuente sin ya esperanza, clavado en una cruz, desnudo, haciendo el hazmerreír de la gente. Terrible. No se quedó con nada, lo dio enteramente para que aún el más vil pecador pudiera ser salvo efectivamente, porque el Señor manifiesta su justicia con aquel que le cree que Jesús derramó su sangre. Solo va a invocar el nombre del Señor y sabrá que la salvación habrá llegado a su vida. Cuando es la Santa Cena, dice el Señor, tomando la copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que bebiereis de ella, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Note qué es lo que hay que predicar. Hay gente que pierde el tiempo predicando de ovnis. ¿Qué me importan a mí los ovnis? A mí lo que me importa es el Jesús que quiso morir en la cruz. El diablo es un mentiroso y está engañando a la humanidad con cosas así. Pero nuestro Dios sigue diciendo que en Cristo Jesús, en su derramamiento de sangre, quien crea que Jesús derramó su sangre por mi pecador, por cada uno de nosotros pecadores, se salva. Porque el Señor manifiesta entonces su justicia, porque proponiendo algo tan imposible de creer con la mente natural, sobreponiéndose a eso, y porque habíamos sido enseñados por el Padre, venimos en fe a Jesús, diciéndole: Señor, perdóname tanto pecado practicado, y ahora yo solo creo que tú eres mi Salvador, suficiente Salvador. Yo ya no necesito otra cosa sino a Jesús, que quiso morir por mi pecador. Muy bien. A fin de que Él sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué bueno que nuestro Dios, que justifica al peor de todos, sigue siendo justo, porque su Hijo lo entregó Él de su amor, de su misericordia, lo propuso, lo entregó completamente, de tal manera que Él sigue siendo justo, porque Él tomó la iniciativa. Él entregó la ofrenda más cara que podría haber para arreglar a la humanidad. Es un pago suficiente. Ahora bien, dice en el versículo 27, ¿dónde pues queda dónde está la jactancia? ¿De qué se pueden jactar los judíos?
si ni siquiera han podido con la ley de Dios y se niegan a recibir a Jesús? Cuando yo leo Isaías 53, me pregunto, ¿por qué Israel no ha creído en el Mesías? Y la única respuesta es por ignorantes, por rebeldes. Por eso Israel va a sufrir una tremenda crisis, porque todavía lo van a rodear las naciones. Y aunque eso va a ser en la gran tribulación, no está lejos ya de que va a entrar Israel a una purga terrible. Pero solo el remanente será salvo verdaderamente. Bueno, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Quién se puede jactar? ¿De qué se puede jactar? ¿De qué es judío? Pues si los judíos no agradaron al Señor. Jesús, llorando sobre la ciudad de Jerusalén, decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise yo juntar vuestros hijos, como lo hace la gallina con los polluelos, y no quisiste? Ahora tu tierra, tu ciudad, tu templo queda en desolación, porque te rodearán las naciones y harán terribles cosas contra Israel. Y esa profecía del Señor se cumplió a través de los 20 siglos en que Israel estuvo totalmente apartado de la tierra que Dios les había heredado. Y todavía van a sufrir, y eso es lo que no quieren ellos creer. Con todo esto que le está pasando a Israel, yo lo que quería decirle, oh Israel, Jesurum de Dios, vuélvete a tu Dios, vuélvete a Él, porque las naciones te van a rodear, te van a odiar. Y mire, el odio, lo que se llama antisemita, está proliferando y se está aumentando, porque vendrá el tiempo en que las naciones invadirán a Israel. Y aunque el Señor les va a dar una victoria al final, siempre van a ser muchos estragos lo que van a suceder en Israel. Es Dios, dice el versículo 29, Dios de los judíos nada más. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Es nuestro Dios. Todo aquel que tiene fe es hijo de Abraham. Y toda la descendencia verdadera de Abraham, que es por la fe y no por lo consanguíneo, son salvos. Somos hijos de Dios. Así que el judío no tiene nada de qué enorgullecerse, aunque Dios les dio tanta bendición, tanta ventaja, y sin embargo no la aprovecharon. Pero los gentiles, que no teníamos ningún chance, vinimos en fe y recibimos misericordia, porque el Señor es el justo y el que no hace acepción de personas. Dice el versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Si es que la ley es la que testifica de esta gracia, donde es necesario ya madurar, porque la ley era un ayo, era un guía para que Israel comprendiera las cosas que serían ya inamovibles, como el derramamiento de la sangre, porque las cenizas de la becerra roja y la sangre de los machos cabríos y de las ovejas no pueden quitar el pecado, solo lo cubren a cuenta de el derramamiento de la verdadera sangre que limpia el pecado de la humanidad. Así era el asunto de la ley. Luego la fe invalidamos la ley, no, la establecemos. Pero me impresiona que Dios no hace acepción de personas. Está en pecado tanto Israel, tanto los judíos como los gentiles. No hay ni uno bueno, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Pero a los que venimos humildemente a confesar a Jesús, recibimos limpieza y perdón de pecados. Mis hermanos, qué bueno es que nos arraiguemos en esta doctrina apostólica. No hay nada más grande para conocer a nuestro Señor que la Santa Biblia, no la filosofía de los hombres,
Con razón la iglesia popular no estima la Biblia como la que tiene la máxima autoridad, sino las costumbres, dicen ellos. Aliviado estaría el enfermo si fuera así. Si las costumbres se deterioran, si las costumbres van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Arraiguémonos en Jesús, porque Él es en realidad la verdad de Dios, la justicia de Dios para nosotros. No hay nadie como Él. Que el Evangelio no sea corrompido por la ocurrencia de la gente. Cerciórate de que lo que estás creyendo está en la Biblia y no en la mente calenturienta de la gente, que se atreven a opinar, como esa señora que le digo, que estaba hablando de que la gracia solo da el 60% y que ella puede dar el 40% y todo aquel puede dar el 40%. No, yo digo que el 100% de incapaces son los que están diciendo eso. La gracia es el 100% de la misericordia y del amor de Dios para nosotros. Oremos al Señor dándole gracias por esto. Yo espero que tú estés tan agradecido, así como tu servidor. Yo lo único que tengo es gratitud. No soy nada, pero tengo gratitud por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y lo reconozco, lo proclamo y bendigo a mi Dios que ha querido hacer misericordia conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora por esta maravilla de tu palabra que nos esclarece, Señor, lo que tú planificaste desde el principio y antes del principio del mundo, que perdonarías el pecado de todos los que incurriríamos en pecado. Sería una erradicación del mismo por tu gracia bendita. También el Cordero de Dios fue conocido desde antes de la fundación del mundo. Y Él hizo la obra tan perfecta que yo me atrevo a decir, Padre, nunca hubo nada semejante a la obra sacrificial de nuestro Señor. Yo puedo decir que ni la creación del universo se le compara, ni nada, Señor, porque solo esto nos llena de gozo, de paz, de seguridad, sabiendo que tenemos desde ya un perdón completo de nuestros pecados y una restauración de nuestra alma y la vida eterna que ya está con nosotros. Recibe toda honra y gloria, mi Dios. Bendice a cada uno de los que estén viendo el vídeo y los que lo van a ver. Señor, que testifiquen a otros de este vídeo para que puedan cerciorarse de que esto está en la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús te alabo, Señor. Amén y amén. Solo me falta invitarles para que el próximo jueves a la misma hora, 7 en punto de la noche, estemos viendo otro tema maravilloso. Yo creo que vendrá el Señor y no habremos terminado de ver los temas tan relevantes que tiene la Sagrada Escritura. Y no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Viejo también, porque nada ha desechado el Señor. Toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, toda ella. Y aunque las normas precisas están en el Nuevo Testamento, especialmente en las doctrinas apostólicas, las otras enseñanzas son para que aprendamos nosotros también. Son útiles, nada es desechable. Que Dios le bendiga, mi hermano. Nos vemos el próximo jueves en la cita que ya hemos establecido. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y te guarde. Amén.